Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadine Terrein. Hola, yo soy Mari Carmen Herrera. Yo soy Irene Torices y juntas somos Las Tres Gracias. Y en esta ocasión será un gran placer hablar de algo emergente, la educación sentimental de los hombres. E Irene nos complacerá y nos ilustrará en este tema tan importante. Adelante, Irene. Gracias, Mari Carmen, gracias, Nadine. Lo que yo les voy a compartir el día de hoy es un texto de Fernando Barragán Medero, que es una de las personas involucradas en temas de violencia y de sexualidad humana que más ha escrito, pienso yo, desde justamente de la educación sentimental de los hombres. Y este texto lo incluye en un libro que se llama Cultura de Paz y Género, que fue editado por Editorial Aljibe en el 2006, pero que a la luz de los eventos actuales, me parece que sigue siendo vigente. Y más con la cercanía de la celebración del Día Internacional de la Mujer, de nueva cuenta, ¿no? A mí me parecía importante retomarlo. Y él, este capítulo del texto, lo divide en tres aspectos básicos. Habla primero de la afectividad versus la inteligencia. En segundo lugar, de la afectividad, sentimientos, emociones, deseo y pasión. Y por último, ya de manera puntual, de la educación sentimental. Hay algunos puntos con los que yo no estoy tan de acuerdo, pero eso lo dejaremos para el final en la discusión que tengamos para este caso. Y él refiere, la cultura patriarcal y más concretamente la ideología patriarcal de la masculinidad ha promovido la asociación de la afectividad, el corazón, a las mujeres y la inteligencia, la razón, a los hombres. La afectividad constituye, en palabras de Victoria Sau, una forma de dominación masculina sobre las mujeres. Se asegura así la supuesta capacidad de estas, y cita, para entregarse a las demás personas, manteniéndolas marginadas de otras esferas sociales. Esta concepción, continúa, implica una doble traición. Por una parte, no se enseña a las mujeres a amarse a sí mismas y por otra, los hombres padecemos una mutilación afectiva o nos vemos sometidos a mantener nuestros sentimientos en la clandestinidad. La investigación científica, continúa, no se ha ocupado de la educación sentimental o de los afectos y en contraposición ha dedicado tantos esfuerzos a explicar las teorías de la violencia de género que siempre justifican la violencia masculina, perpetuando durante siglos la opresión y dominación de la cultura masculina patriarcal sobre la femenina, que ha conformado otra de las dicotomías históricas, violencia versus afectividad. La afectividad constituye un conjunto de expresiones o fenómenos que incluyen los sentimientos, las pasiones y los deseos. La afectividad se manifiesta en la concepción que tenemos de nosotros mismos, de las demás personas y en las relaciones interpersonales. Se expresan en contextos sociales y culturales concretos. La afectividad no es sinónimo de sexualidad, ni se agota en ella, al igual que la sexualidad tampoco se encierra en la afectividad. Con este párrafo inicia el segundo punto de su disertación. Afectividad, sentimientos, emociones, deseo y pasión. Y dice, la palabra sentimientos es una de las más hermosas
que poseemos en nuestra lengua. Castilla del Pino sostiene que, y cita, los sentimientos son emociones, y por débiles que sean los sentimientos que experimentamos respecto de un objeto, revelan la emoción que sentimos. Pero en el lenguaje coloquial, los sentimientos de cierta intensidad y brusquedad son los que se denominan emociones. Considerando que los sentimientos, dice Fernando Barragán, son instrumentos de los que disponemos las personas para establecer relaciones con otras personas, animales y cosas o con nosotros mismos, incluso con nuestros propios sentimientos, Marina propone también la utilización del término sentimientos, definiéndolos como, y cita, experiencias conscientes en las que el sujeto se encuentra implicado, complicado e interesado. A veces, señala Ferrater, se llama sentimientos a todas las acciones y efectos del sentir en general. Pero entonces pueden llamarse también pasiones. Así, Descartes describe, después de haber considerado en qué difieren las pasiones del alma de todos sus demás pensamientos, me parece que puede definirlas generalmente como percepciones o sentimientos o emociones del alma que se refieren particularmente a ella y que son causadas, mantenidas y fortalecidas por algún movimiento de los espíritus. La defensa de los deseos es nítida en la obra de Marina, al afirmar que, y cita, el mundo afectivo tiene sus raíces en la acción, sin necesidades ni deseos. Sin impulsos, nuestra vida sentimental se agota. Los deseos implican la voluntad consciente o inconsciente de realizar algo. Sin deseo no se aprende, no se crea y no se ama. Las teorías explicativas de los sentimientos son incompletas, fragmentarias y poco satisfactorias. Ignoran la perspectiva de género y, como consecuencia, son androcéntricas. Representan además un proceso de discriminación frecuente, la exclusión e invisibilidad. La primera limitación fundamental la constituye el conocimiento fragmentario de los sentimientos y la ausencia de relación jerarquizada entre afectividad, sentimientos, pasión y deseos. Como quien dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? En segundo lugar, hemos de señalar que aparte de las limitaciones propias de las ciencias sociales en la investigación de los sentimientos, está claro, como señala Restrepo, que, y cita, la ciencia, con su esquematismo alejado de la dinámica vital, nos ha hecho creer que solo podemos conocer si descomponemos al otro. Una vez detenido el movimiento, la metodología que aplicamos a diario, tanto en la investigación biológica como en la social, se extiende además a la vida afectiva y a nuestra relación con las demás personas. Se equivoca, sin embargo, continúa, quien considere que esta expulsión de la ternura es una condición sine qua non para la producción del conocimiento. En tercer lugar, las teorías pecan de un androcentrismo impensable, porque ignoran las aportaciones de género. Se sigue hablando de los chicos y nunca se señala con qué muestras de población se ha trabajado. No es posible generalizar un modelo de afectividad para toda la población si sabemos que la cultura moldea la expresión de sentimientos, deseos y pasiones. Se trata de una parcialidad en los objetos de estudio, en las muestras utilizadas y en las metodologías. En cuarto lugar, la dicotomía entre inteligencia y afectividad ha sido abordada por algunos autores como Freud, Piaget o Kohlberg, sin que por ello hayan podido sustraerse al sesgo androcéntrico, como lo demuestra el hecho de la poca atención que dedican en sus escritos a este tema y el haber utilizado muestras masculinas fundamentalmente. Y cita, como señala Carol Gilligan, profesora de psicología de Harvard, Freud y otros destacados psicólogos como Jean Piaget y Lawrence Kohlberg
basan sus teorías en el desarrollo moral exclusivamente en el estudio de los niños, no de las niñas. Cuando se descubre que las niñas no se adaptan al modelo de los niños, se las tilda de imperfectas. Es evidente que consideraban la afectividad en inferioridad a la inteligencia. En quinto lugar, las teorías excluyen o no resaltan suficientemente la función de la cultura. No contextualizan la expresión de los sentimientos en las instituciones sociales como la familia o la escuela, ignorando las distintas formas de organización familiar existentes desde las monógamas a las polígamas, ni tampoco diferencian adecuadamente los roles de mujeres y hombres. Desde nuestro punto de vista, la afectividad se construye como la inteligencia, es decir, como fruto de la interacción entre la naturaleza y la cultura. Las personas elaboramos sistemas de representación de la realidad social, sean los sentimientos capacidades innatas o no. ¿Existen diferencias cerebrales entre hombres y mujeres o no? ¿Existen neurotransmisores o no? En este sentido, continúa Fernando Barragán, proponemos los conceptos de inteligencia afectiva y afectividad inteligente. La primera, dice, implica la imposibilidad de desligar los procesos cognitivos de los afectivos y se muestra, por tanto, contraria a la lógica que trata de imponer la dinámica de género discriminatoria. Por otro lado, la afectividad inteligente constituye la posibilidad de tomar conciencia y de canalizar nuestras emociones para producir bienestar en las demás personas y en nosotros mismos. La construcción de una teoría de los sentimientos no puede entenderse al margen de los conceptos de género, masculinidad y socialización. La masculinidad, al menos entendida en el sentido patriarcal del término, implica, en consecuencia, la construcción de un hombre escindido entre sus deseos, la necesidad de expresar sus sentimientos y, en suma, desarrollar plenamente su afectividad. Y las fronteras del género que le indican que solo puede hacer uso de un repertorio limitado de sentimientos, pero especialmente de aquellos que guardan una relación más directa con la violencia. La socialización de género limita entonces la posibilidad de expresión de sentimientos que tenemos todos los seres humanos. Determina lo que es culturalmente deseable y la expresión diferencial de sentimientos en hombres y en mujeres. La investigación educativa, nos dice Fernando Barragán, nos ha permitido comprobar que la utilización de las estrategias didácticas constructivistas potencia la creación de situaciones de aprendizaje para la educación sentimental, así como que la segregación pedagógica como estrategia de liberación masculina es útil. La segregación pedagógica se ha revelado como un instrumento útil para el cambio educativo. Los adolescentes con los que hemos trabajado revelan que requieren de la habilitación de un espacio educativo, en estos momentos inexistente, para reflexionar sobre ellos mismos y sus sentimientos, para expresar y compartir sus miedos, su fragilidad y su deseo de dar y recibir ternura. Asimismo, se genera un vínculo de solidaridad desconocido entre los adolescentes acostumbrados como están a la competitividad. Y hablando de la educación sentimental para cerrar su disertación, nos cuenta, la educación sentimental significa potenciar la toma de conciencia de nuestra riqueza expresiva y el uso de nuestros sentimientos en las relaciones interpersonales y con nosotros mismos, sin que sean establecidas en el contexto de las relaciones de poder ilegítimas. La educación sentimental puede mejorar nuestra autoestima, eliminar nuestros conflictos afectivos y hacernos vivir de forma sosegada o apasionada nuestros sentimientos. El amor, nos dice Octavio Paz, es una de las formas en que manifiesta el deseo universal y consiste en la atracción por la belleza humana. Pero al igual que ocurre en otras esferas, empezando a cerrar Fernando Barragán,
del conocimiento humano, las mujeres y los hombres que aspiran a dedicarse al trabajo científico se encuentran de manera en apariencia inevitable atrapados en lo que podríamos llamar la paradoja del aprendizaje. Quien quiera que aspire a la creación científica deberá primero renunciar precisamente a aquello que hace posible la creatividad, el pensamiento autónomo, para someterse a los modelos de pensamiento dominante en aquel momento en la comunidad científica e imbuirse de ellos hasta el punto de incorporarlos, sustituyéndolos a su propia manera de razonar. Si no hace esto, ninguna persona llegará a ser científica y si lo hace, estará colonizada por la ciencia oficial, que le será muy difícil pensar por su cuenta y cambiar los paradigmas dominantes, requisito imprescindible para el progreso científico. La ciencia oficial, dice Fernando Barragán, ha pretendido hacernos creer, por suerte para nosotros, no siempre con éxito, que la afectividad se valora menos que la inteligencia y que son dos facultades disociadas. Pero quien no involucra su corazón o cree que no lo hace, se traiciona a sí mismo y traiciona a las demás personas en cualquier ámbito de sus vidas. Los sentimientos, sean innatos o no, funcionen por la existencia de neurotransmisores o no, o se potencien por el consumo de chocolate, forman parte innegable de la naturaleza humana. Son nuestros y ninguna ciencia nos los podrá arrebatar jamás. Nuestro corazón está deseoso de manifestar todo el esplendor del que somos capaces los hombres. Cuando dejemos aflorar libremente la razón y el corazón, probablemente habremos conquistado nuestras parcelas de libertad y felicidad. Y en este último párrafo, cuando hace referencia a los hombres, se hace referencia a aquellos que poseen una identidad masculina o que poseen pene y testículos. Y con eso cierra su disertación en este apartado, Fernando Barragán. Les escucho. Es muy interesante esta conceptualización de, o sea, esta diversidad entre los sentimientos y aspectos cerebrales. Pero aquí sería como lo curioso. Habla de neurotransmisores, pero si hay un sistema límbico, obviamente hay sentimientos, porque es el centro de la furia y el placer. Y aquí tendría que verse como todos los aspectos de el género, masculinidad, como menciona, pero imbrincados en la cultura. Porque esta es la parte de la cultura, esta parte precisamente de este sistema patriarcal o este sistema de creencias del cual ambos somos víctimas, hombres y mujeres, ¿no? Basado, por ejemplo, que decía inteligencia es como devaluado ante las emociones, pero hablemos de diferentes tipos de inteligencia, porque inteligencia no nada más quiere decir cúmulo de conocimientos, que serían los aspectos cognitivos, sino simplemente hay una diversidad de inteligencias, y la inteligencia emocional y la inteligencia interpersonal sería como la que habría que desarrollarse, ¿no? Pero habrá que tener este permiso, romper con barreras, porque a través de la cultura lo que se conforma es como una armadura férrea al interior de la educación al hombre, que eso es lo que hace la diferencia. Y yo creo que se han adelantado en muchas cosas, yo creo que ha habido cambios realmente, sin embargo, no tan profundos o tan impactantes en la educación. Y este sería como el llamamiento. Hay una mujer que basado en esto que mencionaba, basado, digamos, en
en todos estos escritos de Barragán. Ella se llama Mar Venegas, de la Universidad de Granada, y desarrollan un programa para la educación sexual, perdón, en los adolescentes. Muy interesante, basado igual en lo que dice Barragán, en un aspecto constructivista unido a la pedagogía, como para poder hablar, dice, como para una sociedad más igualitaria, que esa es la búsqueda, y donde la sexualidad humana sea una expresión de comunicación, de salud, de placer y de afectividad. Eso sería como la definición. Y aquí lo interesante, yo recordé en el programa en donde nos hablaste de la sexualidad infantil. Ok, está muy padre hablar con los adolescentes, dar programas, educarles en la sexualidad, pero sin embargo, creo que la necesidad es irnos, por un lado, ante los ancestros, los mismos padres, que tendrían que cambiar esta conceptualización para la educación, tanto de hombres como de mujeres, pero hacerlo en la infancia. Hablábamos de una educación sexual, hablabas del PIN y de todo esto, y es como seguir pensando que la sexualidad será nada más hablarles de los aspectos sexuales y cuáles son sus órganos sexuales. Pero aquí lo que hablan es de género, de afectividad, de igualdad y sobre todo algo que me llamó mucho la atención, de ternura. Mar Venegas es lo que menciona. Como que estos aspectos, entre otros, sería lo importante para ir rompiendo como con esta estructura, armadura férrea de no expresividad, porque obviamente lo menciona maravillosamente, ¿no? Hay toda esta parte de sentimientos que tienen también los hombres. Eso es lo que yo percibo. Me gusta mucho este texto que eliges compartirnos, Irene. Está como que da muchos elementos para la reflexión, efectivamente. Y justo voy pensando un poco esto que dice el texto, ¿no? En la educación nos interesa mucho el intelecto y de hecho todos los programas académicos están con el peso sobre el intelecto, el conocimiento, las herramientas, las habilidades, la solución de problemas, todo lo racional, ahí está, y eso es lo que consideramos como formar como formar personas. Y de pronto llegas al mundo laboral y te dicen, es que la inteligencia emocional es un elemento importantísimo para las relaciones laborales, ¿no? ¿Y de dónde lo saco? ¿No? Si durante 12, 15 años de mi vida me han achacado con que eso de las emociones a tu casa, ¿no? Si vas a hacer berrinche, vete a tu casa. No, eso es cosa como de la intimidad, de la parte familiar. Eso no es del mundo real, racional. Y ahora estoy en el mundo laboral y si no manejo bien mis emociones, estoy fuera del mundo laboral. ¿Cómo? Y hacen cursos y hacen seminarios y demás y capacitaciones para que los empleados aprendan inteligencia emocional. Que no es más que esto que planteas, educación sentimental. Y efectivamente, de pronto las mujeres somos un poquito más expertas porque se nos empuja un poquito más hacia ese mundo, ¿no? Tampoco se nos educa, ojo. No es que estemos expertas en el mundo emocional nada más por el hecho de tener vagina, ¿no? Es que nos vamos volviendo expertas con la práctica, pero no significa que esa práctica sea justo encaminada hacia un buen manejo de nuestras emociones para facilitar nuestro desarrollo personal y el desarrollo de las personas que nos rodean, ¿no? O la armonía de las personas que nos rodean. Yo he pensado mucho acerca del tema de las emociones y soy muy animalera. Soy mamá de chorromil animales y los observo.
me da por observarlos. Y justo esto que mencionabas, Mari Carmen, de tienen sistema límbico, por lo tanto, tienen emociones, es totalmente cierto, ¿no? Los animalitos. Y mira, que normalmente las emociones se encuentran más hacia los mamíferos. Yo digo, bueno, es que por el hecho de ser mamíferos tenemos una gama grande de emociones que su función principal tiene que ver con agremiarnos, con formar grupos, ¿no? Y permitir a partir de esos grupos la supervivencia. Pero yo veo, por ejemplo, en las aves, hay muchos celos, ¿no? Y celos, de verdad son irracionales los celos, de verdad son totalmente irracionales. Tengo un periquito, ¿no? De este tamaño. Y tenía, porque es un perrito que ya se hizo viejo y falleció, un Rottweiler, un perrote así. O sea, este tamaño del periquito es el tamaño de su hocico, ¿no? Bueno, el perico se ponía celoso del perro y era capaz de atacar al perro para que no se me acercara. Y yo decía, es que qué irracional es este perico, que no puede ver la realidad de la diferencia de fuerzas que hay aquí, simplemente por tamaño, ¿no? Por suerte, el perro era un bonachón y medio no apelaba los celos del periquito, o sabía que no tenía que pelear demasiado, qué sé yo. Sí, con la patita ya podía deshacerse del perico. Entonces, no hubo nunca mayor problema que ese, pero es impresionante cómo estas emociones ahí están. Y sí son irracionales, totalmente irracionales. Y entonces tratar de entenderlas como esto de inteligencia emocional tampoco es el camino. Definitivamente necesitamos trabajar para esta parte de entender las emociones, la función que cumplen en la vida de las personas para que puedan convertirse en algo que nos ayude a desarrollarnos mejor, a vivir con más armonía y ser más felices. Meterlas en un cajón y cerrar el cajón no es lo que, o sea, no nos ayuda realmente en todo eso. Lo único que hace es justo castrarnos, cortarnos una parte, ¿no? Ahí están, y además pues se van a salir del cajón y van a ser un desastre, ¿no? Porque bueno fuera que se quedaran en el cajón ahí en el fondo. La verdad es que en el momento menos pensado van a venir a ser un desastre en nuestras vidas y terminamos viviendo vidas muy infelices justo por no entender e integrar esta parte humana en la educación. Creo que por ahí va. Y luego, no quiero evitar mencionar el asunto de ahora sí que caíste como anillo al dedo con el tema. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por este tema que ha estado rondando en las redes sociales del pacto, que le piden al presidente que rompa el pacto. No sé si lo han visto. Y de pronto es como de, ¿y cuál pacto? ¿No? Y todo el mundo dice, no, seguramente el presidente, o sea, ni entiende qué le están diciendo, ¿no? Muy probablemente, porque esto es toda una teorización desde el feminismo acerca de algo que le llaman el pacto patriarcal, que es esta unión que se hace entre los hombres para solapar la violencia, ¿no? Justo al principio del texto mencionas cómo todo el trabajo que se hace en las teorías de la violencia de género termina justificando la violencia de los hombres. Así es. Y es esta parte del pacto patriarcal, ¿no? Y entonces, pues es como regresar a la reflexión de, para poder romper ese pacto, digo, independientemente de las razones por las que le piden al presidente que rompa el pacto, que ese no es asunto de este programa, ¿no? Pero sí como mencionar a qué pacto se refieren y
repensar que para poder romper el pacto necesitamos regresar a revisar justo este tema de las emociones. Sí, a mí, bueno, yo elegí compartirles este texto por varias razones. La primera de ellas porque desde mi formación profesional, para mí hay una confusión entre lo que son, y además de los diferentes autores que él cita, entre lo que son las emociones y lo que son los sentimientos. O sea, las emociones se ha dicho desde siempre, a menos que ya se haya modificado la teoría, que esas sí son innatas, ¿no? Que yo las conozco como la famosa matea, ¿no? El miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el amor. Serían como las innatas. Y el amor, yo siempre he tenido mis dudas, o el apego, a mí me gusta más nombrarlo así, porque ese se construye desde el momento en el que tenemos contacto con la madre por primera vez o con quien suple la figura de la madre o el padre en nuestros primeros contactos físicos y afectivos. Y los sentimientos para mí siempre han sido esta interpretación que le damos a las emociones. Ok, me doy cuenta que estoy enojada, o dicho en mis propias palabras, estoy encabronada, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me está generando esta emoción tan intensa que no logró más que actuar de una manera, entonces sí, posiblemente violenta, que me la pague quien no me la debe? ¿De qué manera actúo yo el enojo? ¿De qué manera actúo el miedo? ¿De qué manera y qué interpretación le doy además? Que tiene que ver también con los celos. O sea, al final los celos también son una representación de una emoción. En los animales sí, quizá innata. En los seres humanos, ¿cuál es el significado que le damos a los celos? A los celos, perdón, ¿de dónde provienen? Vienen del miedo, vienen del enojo, vienen del apego. ¿De dónde vienen los celos? Esa sería una primera parte para mí. La otra, en la que estoy completamente de acuerdo, es cómo la cultura patriarcal ha reforzado el distanciamiento de los hombres principalmente, aunque también de las mujeres de ciencia, justamente de sus sentimientos, alejándolos o desvinculándolos de sus objetos de estudio al momento de hacer investigación particularmente. Y si no te ciñes a una teoría específica conforme está estructurada, y que es mucho del problema que hay en la investigación cualitativa, entonces pues no vale la investigación que realices. Y si eres mujer, pues vale menos, porque entonces están más involucrados tus sentimientos que la razón. Y lo otro con lo que yo no estoy de acuerdo mucho con Fernando, y que es algo que hemos discutido como amigos, es la parte de la segregación pedagógica. Porque cuando él se refiere a la segregación pedagógica es trabajar exclusivamente con los chavos. Y desde mi punto de vista y desde mi experiencia de trabajo, mientras no empecemos a dialogar hombres y mujeres, ninguno de los dos sexos recibiremos una educación sentimental que nos permita convivir juntos. Sí puedo creer y entender que los hombres requieren su propio espacio, como las mujeres requerimos el propio. Pero si no se da esta vinculación, esta interacción entre los sexos y entre los géneros, ¿cómo le vamos a hacer una vez que salgamos de estos espacios segregados? Además es una forma de seguir viendo como a las mujeres como los otros, o sea, las otras y las diferentes. Sí, como cuando nos daban la charla de las toallas sanitarias en la secundaria, ¿no? O sea, solo a las mujeres. Y entonces no rompe el pacto, precisamente es los que somos iguales y sentimos parecido, aquí. Aquellas no sabemos ni cómo sienten ni qué onda con sus emociones. Y tampoco es como que las mujeres sí hayamos desarrollado nuestra, la parte emocional desde esta parte para el desarrollo, no para la expresión. Bueno, sí, se nos permite más la expresión, pero no necesariamente. Justo al expresarlo terminamos teniendo esta etiqueta de descalificatoria de, es que es mujer, por eso está irracionalmente emocional. Exacto. Esa es la parte que a mí me pareció muy interesante de Mar Venegas, porque es desde una perspectiva feminista. Y en esta perspectiva feminista definitivamente está la transversalidad, que es de lo que están hablando. O sea,
no es separar y no es, por ejemplo, dar educación o romper el pacto de los hombres. Yo creo que es, por un lado, el aprender el manejo de las emociones, puesto que el hecho de que las mujeres hayamos tenido el permiso de expresar las emociones, tampoco nos ha llevado a un gran éxito, definitivamente. Y el hecho de que esta misma cultura haya reprimido la expresión de las emociones en los hombres, es por eso que lo que se requiere es la educación en esta propuesta de transversalidad. Y fíjate que ahorita, en lo que estaban hablando, yo recordé en México, yo hace muchos años que trabajé en escuelas, o sea, en escuelas preescolares, escolares, etcétera, de maternal, etcétera. Hubo un programa que desarrolló Aguilar Cubil, un programa muy interesante para las escuelas que precisamente se manejaban todas las situaciones de las emociones, del manejo de las emociones. Y si bien las emociones básicas son las que me mencionaste tú, yo las conozco como matar, no matea. Y yo, en análisis transaccional, esta era matar, pero son las emociones básicas. Pero los seres humanos biológicamente somos emociones. ¿Cuál sería la diferencia ahí? La emoción sería todo lo que sirve en el cuerpo. Los gestaltistas hablan de que la emoción la vas a vivir en la corporalidad. Se convierte en sentimiento cuando tú puedes darle un nombre. Entonces, esa sería la parte. Pero el poder reconocer, porque en esta cultura precisamente, también si hablamos del amor líquido o de la sociedad líquida, en esta sociedad de consumismo y de prisa, de lo que estamos más alejados es de nuestro cuerpo, de las sensaciones, como para poderles dar este nombre y como para poder transitarlas o negociarlas o accionar de una manera diferente. Sí creo que lo que se busca es que sea transversal, que sea hombres y mujeres para aprender, como decía también Nadine, en este ser, rescatar el ser gregario que somos, en lugar de ir en la búsqueda, en la lucha, el ser el gregario y el poder coincidir, aunque tengamos opiniones diferentes, poder coincidir. Esa sería la paradoja, ¿no? Y bueno, pues si tenemos oportunidad de tener a Fernando Barragán pronto en México o de invitarlo, que quizá a lo mejor sería una estrategia, una sección para nuestro programa en la próxima temporada, de tener invitados que nos hablen sobre los temas que hemos abordado a lo largo ya de 3 temporadas. ¡Wow! ¡Qué rápido! Para que pues nos aclaren ciertas dudas que a lo mejor nos queden cuando compartimos este tipo de temas o de contribuciones de otras personas y pues se arme esta discusión sabrosa que se ha armado en otras ocasiones ante temas que nos tocan por ahí, en lo álgido, en la llaga o en la parte de lo profesional. Y bueno, podemos estar o no de acuerdo. Lo que yo escucho es que en lo que las tres coincidimos es que se requiere continuar trabajando justamente para educar en los sentimientos tanto a hombres como a mujeres, para evitar cuestiones que tengan que ver con la violencia y la descalificación de las mujeres por el hecho de ser más expresivas en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, y darles un significado que nos permita caminar juntos, juntas, hacia un futuro mejor para quienes ya estamos un poco avanzados en edad y para quienes están llegando apenas a este. Pues gracias, chicas. Gracias. ¿Nos vamos? Nos vamos. Vamos. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy sexóloga y psicóloga. Yo soy Nadine Terrain, soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas.
Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga y juntas somos Las Tres Gracias. Hasta la próxima.